Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un verdadero placer y honor tenerte aquí. Gracias por la oportunidad. Experto de lo paranormal. Tenemos acá, ¿Puede haber gente muerta? le dicen el Warren venezolano. Un placer, Juan, te tengo que saludar. ¿Cómo estás? De verdad. Gracias por estar aquí. Desaparecí por completo, güey. Thank you for having fun. No problem. Wow, I just disappeared. Me veo muy chiquito, marico. ¿Cómo están? Ahora los saludo yo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. ¿Bien? Hola, Sebastián. Hola, Juan. Hola, Dagny. Hola, Juan. Hola, Dagny. Hola, Sebas. Presenta, por favor, a tu novio, Bueno, con el que yo te celo, güey. el día de hoy tenemos de verdad un programa especial. ¿Por qué? Porque seguimos con Halloween, tercer especial de Halloween, y tenemos el primer invitado oficial de Ver Más Tarde. Aplausos de fondo. No es nada más y nada menos que ya lo que es lore del show. Juan Changir, ya lo hemos mencionado para bien, lo Sí, hemos mencionado para mal. Si ustedes van desde el primer video de Ver Más Tarde hasta el último que ha salido, van a ver Juan Chanir en los comentarios. Y si van a los comentarios lo van a ver, eso es correcto. Juan, y bueno, pasa que es Halloween y Juan es experto en lo paranormal, de monólogo. A él le dicen el Warren del Tocuyo. Eduardo Warren del Tocuyo. Exacto, él trabajó en algunos casos con Ed Warren Y con Lorraine. Él fue parte del equipo que asesoró a James Wan para las películas de Él ayudó a coser a Annabelle después del primer exorcismo. Él fue el que se llevó a Annabelle en el carro a casa de los Warren y, o sea, una verdadera autoridad en lo paranormal. Sí, no he conocido a nadie que sepa tanto de lo paranormal como Juan. O sea, lo poco que lo conocí hace unos días. Hablamos toda la noche de eso. Me dijo que cuando hacíamos Ouija, que cuando invocábamos un espíritu, yo voy para las que sea. Exacto. Perfecto. Preséntate, man. Se te olvidó que yo también cuando sacaron a Anabel de su caja para limpiarla, también yo estaba ahí. Ah, ok. Tú eres el único El único. que es capaz o capaz no. O sea, el único que puede, Con la experticia. exacto, manipular a Annabelle fuera de su casa. Totalmente. Sin que te pase nada. Sin Sí, que que te me pase nada. No todos A veces pueden me hacer- piqué el ojo, pero O sea, Anabel te pica el ojo a ti. es correcto. Ah, ok. Exacto. Y hace poquito se la llevaron, ¿no? Sí. La compró un comediante. ¿Sí? Sí, pues compró toda la colección de los Warren, en realidad. Ah, bueno, o sea. Él se llama Matt algo, es un comediante de esos gringos de ahora que está pegado. Ok. Y hace como un mes creo que compró la colección de los Warren y todo el mundo estaba enloquecido porque, pues, ahí entre esa colección estaba Annabelle Y y... debe costar ahorita una plata. Esa colección debe costar una plata. Sí, pero la plata es lo de menos, weón, porque... No, para mí es bastante importante todavía. Sí, O sea, No, o sea, en un caso de esos, marica. Ah, ok. ¿Me entiendes? Se llama Matt Rife. Matt Rife se llama el man. ok. Y pues todo el mundo enloqueció porque que eso era una falta de respeto, que cómo iban a hacer eso. ¿Tú comprarías una vaina? O sea, si te gustara mucho. Bueno, de hecho me gusta porque soy experto. Pero sí, yo la compraría. Tú la comprarías si Sí. tienes las lucas. Y asustaría a la gente con eso. Exacto. Totalmente. Bueno, aquí ya hablando en serio, Juan nos descubrieron, no es un experto. La cagué, güey, perdón. Exacto. No es un experto en lo paranormal. O sea, lo que pasa es que quise decirlo porque invitamos a Juan porque nos dio la gana. O sea, ya, o sea, dijimos como que Juan está en la ciudad. Y además que no es solo el primer invitado, es el primer invitado extranjero que tenemos aquí. Exactamente, internacional. Internacional, perdón, sí, internacional. Exactamente, porque extranjero soy yo también. Pero, No, pero tú estás a una changua de ser colombiano ya, es güey. verdad, yo hablo más colombiano que tú.
Ajá, No, pero yo tengo una teoría que ustedes me invitaron porque yo varias veces en mis comentarios puse indirectas de que me invitaran. sí. Pues si fuera por eso ya habríamos invitado a mucha gente. No, pero eso también tiene que ver, porque una de las indirectas más Directas. claras que él me dijo, una de las indirectas que yo más capté, por así decirlo, fue cuando me dijo que si no lo invitaba no me iba a hablar más nunca. O sea, me lo dijo literalmente. O sea, voy a estar ya, si no me invitan ya sabes que no. teníamos que ir sí o sí. Exacto, entonces él está aquí también por presión, coacción, pero está y la vamos a pasar genial y vamos o sea, Juan no está como invitado. Juan hoy es uno de los 3 presentadores de Sí. Ver Más Tarde. Y así sucesivamente. Exactamente. Sí, para que no te sientas excluido. No, y muchas gracias por el honor de ser el primer invitado de este refinado podcast. Bueno, pero tú no respondiste, ¿tú comprarías esa vuelta? Yo no. Yo si tuviera plata no comprar ese tipo de cosas. No, pero sí, o sea, en el hipotético caso de que te gustara mucho. O sea, ese tipo de cosas, si tuvieras la plata, ¿lo compras? Ah, pero si me gusta, lo que pasa es que esa pregunta, claro, a todo el mundo si le gusta No, mucho porque algo, no a lo todo el mundo que compraría. le guste lo paranormal compraría Pero esa tú me vuelta. dijiste No, pero hay si gente- te gustara mucho. Pero hay gente que le gusta, pero le puede tener tanto miedo que no la quiera comprar. O respeto que O diga, respeto, exacto. no, marica, yo no. Yo, bueno, si a mí me gustara, que me gusta, es decir, que me gusta el tema, Sí. no lo comprara. Porque si creo fervientemente en esas cosas, vamos a suponer que soy una persona que creo 100% sin lugar a duda. Actualmente considero que puedo creer en esas cosas, claro, pero sí hay lugar a dudas. Pero ponte que para mí, eso es así porque sí. ¿Para qué yo voy a estar comprando algo metiendo algo en mi casa que me va a... Me va a joder. me va a hacer? Claro. Exacto, o sea, no tiene sentido. Pero desde la perspectiva de un ateo, tú tendrías a la muñeca Anabel en tu casa. Desde la perspectiva de un ateo 100% ateo, sí, Y solo por romper bolas la comprarías. sí. Sí, exacto. O sea, Exacto. dice, bueno, no creo en eso, Pero- no creo que me haga absolutamente Pero nada. yo, particularmente, no sé, o sea, como ya lo han visto en los episodios anteriores, no creo, pero creo, ¿sabes? Entonces, como que prefiero no joder con eso. No creo, pero de que vuelan, vuelan. Exacto, yo no creo, pero prefiero no joder con eso. Así. ¿Y tú qué? Tú, Juan, ¿qué tanto crees tú en esas cosas? Bueno, yo en mi opinión creo que existe cosas que no entendemos. Y creo que aparte del racionamiento científico es dudar de todo. O sea, afirmar que algo no existe. Y creo que el ateísmo precisamente entra en ese conglomerado de personas que al no tener la duda siquiera de que algo sí pudiera existir y pensando meramente en el tema de las dimensiones, donde un objeto en una segunda dimensión no puede reconocer absolutamente nada de algo de la tercera dimensión, probablemente nosotros también seamos muy ciegos de lo que pudiera haber en el universo. Entonces, creo, no porque lo pueda demostrar, ni porque tenga algo que yo diga sí, porque yo he visto algo, pero sino por el simple hecho de dudar de que conocemos cerca del 4% del universo, creo que es muy probable que sí haya muchas más cosas que salen por completo de la lógica humana y del entendimiento humano. Entonces, sí creo que pueden existir cosas de ese tipo que pueden hacer daño y que pueden no hacer daño. Ok. ¿Y a ti te han pasado cosas? Así que tú digas, no paranormales, cositas raras. Sí, sí me han pasado varias. De hecho, una de las últimas fue con mi hija, con Lara. Cuéntate una. Sí, claro. Me voy. Esa última no, pero no es para nada tétrica realmente. Entonces, ¿para qué lo Bueno, porque lo paranormal no tiene que ser terror. Pero con mi hija me pasó en Barquisimeto hace más o menos 2 meses. Estábamos en el carro y en un momento dado ella empezó a preguntar por su abuelo Rafael. Y su abuelo Rafael falleció hace unos años. Y ella decía, abuelo Rafa, ¿dónde estás? Mi hija tiene 2 años, o sea, una niña bastante pequeña. O sea, ya no lo conoció. Ella no lo conoció. Y a mí se me espelucó el cuerpo en ese momento. Miré a mi esposa y volteé hacia atrás y le dije a mi hija,
con el peligro de que voltease atrás manejando, ¿no? Entonces, Sí, volteé- un poco peligroso. la Sí. verdad. Volteé hacia atrás y le dije, hija, ¿con quién hablas? Y me dijo, abuelo Rafa. ¿Y dónde está el abuelo Rafa? Y señaló hacia una acera que estaba cerca. Y Ok. entonces yo le dije, ¿y qué te dice el abuelo Rafa? Y me dice, no, se fue con la abuela Vir, que la abuela Vir era su esposa en vida. Y ella tampoco la conoció. Sí, No, sí, la abuela Vir ella está la viva. conoce. Ah, ok. Pero lo impactante de todo es que ella, por su temprana edad, no tiene cómo relacionar que el abuelo Rafael y la abuela Vir en vida fueron pareja. Exacto. O sea, para ella son sus abuelos, pero no tiene nada, o sea, no tiene cómo decir son pareja. Entonces ella pudo haber dicho, el abuelo Rafa se fue con cualquier persona, pero casualmente dijo con la abuela Vir. Y ese tipo de situaciones con ella se ha presentado varias veces y nos llama la atención más. Pero, o sea, sus... Varias veces sí. Exacto, varias veces. Sí, ha pasado, por ejemplo, que ella agarra mi celular y empieza a hablar por teléfono en su idioma porque casi no se entiende nada. Y hija, ¿con quién habla? Con el abuelo Rafa, ya va, con el abuelo Rafa. Y sí. Ok. Entonces son cosas que... Pero ustedes, es decir, ustedes no le han hablado demasiado de... No, de hecho, ella sabe de su abuelo Rafa porque en Siquisique, que es un pueblo de allá de Venezuela, la familia de mi esposa es de allá y hay un retrato de él en un mueble y en algún momento le dijeron, mira, él es tu abuelo Rafa, pero en el día a día nosotros jamás Exacto, o sea, conversamos nada es de una eso. cuestión de que por lo menos lo extraño allí es que no es un tema que se hable todos los días. Correcto. Y los niños se pegan con cosas que escuchan muy seguido. Exacto. Entonces de repente que algo que escuchó una o dos veces lo traiga siempre a colación Es extraño. Es extraño. O sea, te da así como un aire de que... y que tú sabes que dicen que los niños, los bebés y eso tienen esas... Son como más sensibles. Son más sensibles, Eso iba- sensibilidad eso iba a decir. especial. Pero, ¿y ella lo ha visto? O sea, ella conoce el retrato de él, pero ¿ha visto más fotos No, de él? hay un solo retrato que es como que el retrato ya que quedó después de la muerte de él, que es el que está en la casa de las casas familiares. Exacto, los retratos. Pero normales. no es algo así como que en mi casa, por ejemplo, no hay retratos de él de nada. Ok. Y tampoco es que nos las pasemos mostrándole fotos, ni mucho menos. Exacto. Entonces no hay realmente O sea, lo normal, uno no todos Una los días conexión. habla de Es las correcto. personas que partieron. Y que normalmente cuando se habla no es delante de ella. Exacto. O sea, se puede hablar de repente, mi esposa y yo en un momento dado conversamos algo que nos acordamos un punto, pero no es una conversación donde ella esté activamente participando. Sin embargo, los niños pues todo lo Sí, escuchan y y todo lo son absorben. esponjitas. Exacto. Pero sí nos da la sensación de que en mi casa, donde yo vivo actualmente allá en Venezuela, también han sucedido cosas. Ok. Ha sucedido que ella de repente está en su cuarto y sale corriendo asustada por algo, pero pues cuando vamos no hay absolutamente nada. Y Y dice algo, dice como que hay algo. sí dice que hay algo que la asusta. Ahorita, recientemente, tiene un amigo imaginario, que Ok. suponemos que es un amigo imaginario, que se llama... Queremos creer que es un amigo Queremos imaginario. creer, que se llama Tania. Tania. ¿Y ese nombre lo sacó ella de dónde? No tengo idea. ¿De alguna comiquita, algún pico Sí, supongo, exacto, algún video que vio y de ahí lo sacó, pero sí, han pasado cosas extrañas. Es que Carlos me mira raro y es porque no es lo mismo que a ti te pase algo. Porque si a ti te pasa, o sea, si a ti te pasa o a ti te pasa, uno dice, no, me lo inventé, me lo imaginé. Lo que hablamos la vez pasada. Ajá. Sí, vi una Sí. película, algo se me quedó. Pero ya que, o sea, que tú tengas que vivir eso a través de tu hija, ya no hay manera de inventártelo, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, no hay manera de que tu cerebro juegue contigo. Dando explicaciones porque pues todos somos aquí escépticos de las cosas paranormales. Esas son cosas que pueden tener ciertas explicaciones, pero que hay casualidades de casualidades y hay otras que son como que ya va. O sea, no. Ajá, O sea, es que también hay una vaina y de pronto, ¿ustedes creen en las vidas pasadas? Yo no. no, exacto, yo tampoco. ¿No? Porque, o sea, yo aquí pensando como pensaría mi mamá. Ok. Yo tampoco soy muy creyente de eso, pero mi mamá tiene una anécdota conmigo de cuando yo era niño. Y pues dicen que los niños en tempranas edades todavía tienen recuerdos de la vida De anterior. vidas anteriores, sí. Pues directamente la anterior. Sí. Y puede ser, por ejemplo, ya les cuento la anécdota, pero puede ser que, por ejemplo, Lara en su vida pasada sí haya conocido al abuelo. Puede ser. Es posible. Y la anécdota así rápida es que cuando yo estaba chiquito, yo tenía como 4 años, 5 años, mi mamá, no sé, ella confirmará en los comentarios.
Estábamos aquí en un centro comercial en Unicentro, pero no en Unicentro de allá, sino en Unicentro de aquí. Y Unicentro en esa época había unas fuentes de agua. Mi mamá dice que estaba conmigo y que yo estaba, pues estábamos solo los dos. O yo no sé quién más estaba, pero estábamos los dos. Y que yo de un momento a otro, marica, empecé atacado a señalar a un señor, a decir que yo me había ahogado con ese señor. Por todo el centro comercial, ¿verdad? Eso es fuerte. Eso es extraño, claro. Y, Sí. pero yo no supe esa historia sino hasta, yo creo que mi tardía adolescencia. Pero yo, por ejemplo, siempre, yo no sé nadar, por ejemplo. Y no es porque no haya querido, sino porque yo, el agua y yo no... O Por sea, eso no te baña. Básicamente no se baño por ahí cada 4 días. Ok. Pero... Y con trapito mojado, con pañito No, mojado. no, pero desde muy pequeño yo siempre he tenido como... O sea, yo, por ejemplo, chiquito, yo no me podía meter a una piscina porque yo sentía que como yo no veía nada debajo, a mí algo me iba a agarrar las patas. Pero, o sea, era pavor, güey. Entonces yo creo que por eso tampoco nunca aprendí a nadar ni nada de eso. Pero yo me enteré de Pero esa sí te gusta ir historia. a la playa y meterte al mar, ¿no? Yo me metí una vez al mar cuando fuimos hace poquito a la playa. A mí me gusta sentarme en la arena y ver el mar. Pero a mí meterme al mar no me gusta porque me da... Ok. O sea, tú te Como- metes muy a la orilla, muy a la orilla. Sí, ¿no? Y pues anduvimos en lancha y eso, pero no es de que yo voy a estar en la lancha, marica, y me voy a botar a nadar al mar porque Exacto. me da terror. Claro, porque güey. si no sabe nadar, pues también No, es y así, peligroso. así fuera con flotador, lo que sea, y así yo creo que yo supiera nadar, a mí me da pavor. Ok. Y mi mamá cuenta esa historia de que yo muy chiquito íbamos caminando y yo empecé a señalar a un señor y a gritar como un loco, yo me ahogué con ese señor, yo me ahogué con ese señor. Entonces, ahorita que Juan estaba contando esa historia, también asocié que de pronto Lara en la vida pasada sí tuvo contacto con el abuelo. Puede ser una explicación. Puede ser algo. Sí, las vidas pasadas Sí, las vidas existen. pasadas existen. Me Y olvidó de la- en la... pues eso es básicamente todo. Ella ve esas cosas. Sí, exacto. Con respecto a ella, sí, eso es el tipo de cosas que han sucedido. Y bueno, lo que te decía, en mi casa tiende a pasar en ciertas situaciones donde hay como que ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, un día yo estaba buscando unos repuestos del carro y puse patas para arriba toda la casa. Le dije a un vecino, busca en tu casa a ver si es que de casualidad te lo llevaste para allá. Y no apareció. Y en un momento vi la maletera del carro y estaba ahí. O sea, estaba así puesto como si... Exacto. Tú buscaste ahí. Y fue una de las mucho claro, la y- maletera estaba completamente revuelta porque saqué todo y lo volví a meter y no estaba. Y cerré la maletera, este personaje se fue y cuando volvió, abrí la maletera otra vez como por... Y estaban puestos, o sea, de primero así como que están. Y yo dije, Ok. esto no puede ser normal. O sea, Duendes, dice Carlos. duendes, sí. De hecho, este Tu amigo familia, de allá decía que Me eran dice, duendes. nosotros tenemos duendes en la casa, eso no me creo. No, yo nunca he creído en los duendes, yo digo eso es desorden. Porque, o sea, no solo le pasa a Carlos, a mí también me pasa, marica, que yo a veces, no sé, o sea, dejo algo en alguna parte, Claro. pero en mi cabeza yo lo dejé en otra parte y yo Ok. digo, pero es que, güey, puta, yo lo dejé aquí, marica, ¿qué Claro. pasó? Y en realidad no, es mi cabeza jodiéndome y lo dejé en otra parte y después aparece. Ok. Sí, yo creo que eso, poner cámaras de seguridad en la casa y grabar todo lo que pasa, uno se da cuenta de lo perdido que está uno en la vida todo el tiempo. Sí. Poniendo todas las cosas mal en Exacto, todas sí, partes. sí. Pasa que uno deja el control remoto en la nevera. O sea, Yo ¿cómo he dejado, uno- yo he dejado las llaves de la casa entre la Sí, nevera. exacto. Y las llaves frías. Frías. Exacto. No, y después de 3 horas buscando las llaves porque jamás voy a ver la nevera a buscar llaves. Exactamente, sí, sí, O sea, sí. Cuando me dio sed de tanto buscar las llaves es que me di cuenta que estaban ahí. Pasa que uno está buscando el teléfono con la linterna del teléfono. Es correcto. A veces Carol me dice, amor, no encuentro mis gafas y las tenía aquí, marica. Eso también pasa. mucho. Ajá, exacto. Entonces, Entonces, bueno. no son duendes, marica. Sí, son- sí, sí. Es desorden, güey. También uno. Despiste, tantas Exacto. cosas en la cabeza. Pero antes de pasar el tema del día, o de la noche, o de lo que sea, a la hora que ustedes estén viendo esto, que espero que sea de noche, para que sientan así Pero el creo que- verdadero terror. Pero creo que la mayoría de espectadores el último capítulo no lo vieron de noche. Varios me dijeron que no fueron capaces de verlo de noche. Mucha gente Pero me por dijo tu que se culpa, asustó. man. Mucha gente me dijo que se asustó Sí. y yo digo misión cumplida. Porque eso es lo que yo quería lograr y eso es lo que quiero que suceda. Que se asusten. Pero que nos sigan viendo, obviamente. O sea, Sigan viendo. Juan, tú me contaste ahora algo, por eso antes de pasar al tema principal, tú me contaste ahora una anécdota
que fue de una especie de sueño vívido Sí. y que leyendo la historia del suscriptor que vamos a leer, tiene que ver porque también creo que tiene que ver con un sueño vívido, una cuestión ahí por lo que estuve leyendo o por ahí leí la palabra sueño vívido. Pero me gustaría que lo contaras porque estuvo bastante heavy. Vale. Bueno, yo hace ya, creo yo, como 15 años, puede ser, vivíamos en una casa alquilada en Venezuela y una noche, yo normalmente en esa época, los fines de semana, me quedaba solo en la casa y en un punto estaba durmiendo, todo bien, me desperté dentro del sueño y estoy, poniendo un ejemplo, que esta fuera la habitación, me estoy parado en la puerta, mirándome a mí mismo durmiendo, o sea, acostado en la cama, y una niña, Como un desdoblamiento. sí, como un desdoblamiento, y una niña está arrodillada en la cama de frente a mi cara, o sea, es como que yo soy la niña y aquí estoy yo acostado así, de frente a mi cara. Y yo en ese punto me asusto bastante porque lo primero que pensé es que él me había muerto. Ok. O sea, porque claro, estoy fuera de mi cuerpo y estoy viendo algo ahí extraño y no sé qué está pasando. ¿Y la niña cómo estaba vestida? Ella estaba de blanco, pero sí, cliché, o sea. Tenía el pelo largo. Y salió del televisor. Sí, sí, Pelo largo. Ahí no había- ¿Y era una niña como de qué edad? Yo pienso que por ahí como de unos 12 años. O sea, ya era una niñita Sí, mayor, ya era una preadolescente, más preadolescente que... Exacto, exacto. Ok. Y yo recuerdo que en un punto fui como absorbido a mi cuerpo otra vez y cuando abro los ojos está la niña ahí mirándome de frente. Pero todo eso dentro del sueño, ¿no? Me levanto y la enciendo a patar, weón. Yo no me voy a dejar asustar, No, weón. o sea, cuando por fin me desperté, porque es que no podía despertarme, cuando me desperté, o sea, yo estaba envuelto en pánico, o sea, yo no sabía qué hacer, prendí todas las luces de la casa y no pude dormir más como en 3 días, o sea, porque, o sea, volver a entrar ¿Eso en era ese qué cuarto- hora más o menos? 3 de la mañana. No, la verdad no recuerdo. Porque tú No, sabes no recuerdo. qué pasa con ese tipo de sueños tan vividos. Bueno, hay gente que cree en el desdoblamiento. Sí. Y tú se lo cuentas a una persona que cree en el desdoblamiento y te va a decir que eso pasó. Yo particularmente pienso que sí existe eso. Ah, bueno. Entonces sí podría haber pasado para Sí. ti, podría haber sucedido Claro. que saliste de tu cuerpo y casualmente estaba una niña allí. Claro. Porque después tú sentiste como te absorbe al cuerpo Otra vez, exacto. y ves la cara de la niña. Exacto. Como queriéndose meter, weón. Sí, o, O sea, sea, es- yo... Pero tú lo viste como con mala intención No. o se veía como No, más bien nunca. protección. No hubo un sentimiento ni del mal ni del bien. O sea, era como que estaba ahí y yo también estaba ahí en ese momento y me estaba observando y ya. Pero no hubo, en ningún momento me sentí como que estaba en peligro de muerte o que no, que todo es paz, como mucha gente dice que cuando ven ese tipo de cosas. Pero obviamente al ser algo completamente anormal para mí, el pánico Te consumió. Sí, me consumió por completo. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Bueno. Después, Ya se empezaron a... Pues no han pasado 3 capítulos y ya nos estamos persignando. No ha pasado media hora, ya nos estamos persignando en este capítulo. permiso. Pero ese tipo de situaciones en Venezuela, bueno, y yo creo que en toda Sudamérica hay mucha historia y muchas personas que han vivido cosas extrañas. ¿Te acuerdas de Brian, mi amigo el que falleció? Sí, Que, sí, bueno, sí, claro. Él me contó en algún momento que una de las cosas que, hablando del desdoblamiento, Ajá. él estudió en algún momento el tema, leyó muchas vainas sobre ese tema y en algún punto logró, según él, un desdoblamiento. Y según el cuento que él me contó en ese momento, él fue alado hacia la montaña del Sorte. Ok. Que la montaña del Sorte es una montaña donde hacen brujería y demás O sea, de cosas en Venezuela, donde él dice que en un punto quedó sentado, pero él no podía alzar la cabeza, solamente podía mirar los pies de alguien que estaba ahí. Y le decía que lo que estaban haciendo él y un amigo de él era muy peligroso y que debían dejar de hacerlo porque se están metiendo en terrenos que no entienden. Ok. Y eso a él lo marcó al punto de que dejó completamente... de joder con esa vaina. Exacto, dejó de joder con esa vaina. Entonces, ese tipo, o sea, porque son personas que no tendrían por qué decirme una mentira porque son amigos cercanos Claro.
Y que bueno, todo el mundo puede mentir cuando sea, pero... Y no tanto, es decir, yo cuando digo que una persona cuenta sobre esas experiencias, no necesariamente creo que está mintiendo. Pero sí, Sí, a ¿no? veces se tiende como a exagerar que un poco. no, ni siquiera exagerar, simplemente los sueños vividos, como lo que te pasó a ti, Claro. pueden ser, y si tú crees en eso, tú no estás diciendo una mentira. No, y además ¿sabes? además de que hay cosas comprobables como que hay recuerdos que el cerebro reconstruye y nosotros pensamos que pasó de una forma y realmente no sucedió Exactamente. así. Entonces, es decir, yo no le voy a decir mentiroso a una persona que me diga, no, yo volé y estuve, porque yo he escuchado esas historias que dicen, no, que me desdoblé y estuve volando y volé por encima de toda Colombia y de toda Venezuela y vi yo no sé qué. Y lo decía, o sea, yo te creo que tuviste eso. Claro. Lo que no sé es que si de verdad te desdoblaste o tuviste un sueño muy, muy Claro. creíble, ¿no? O una vez Ay, uno no. tiene sueños muy, muy... Hay, o sea, hay unos videos en YouTube, no se los voy a pasar porque yo sé que más de un ocioso va a intentar hacerlo. Pero yo no sé si eso ya esté todo en YouTube. Hace unos años estaba en YouTube. Muy seguramente yo creo que con las políticas de ahora de YouTube ya no existe eso. Pero eran unos audios para desdoblarse. ok. O sea, para forzarlo, digámoslo así. Claro. Entonces tú te acostabas y tenías que estar totalmente a solas, poner el audio y que esa vaina, mejor dicho, te llevaba a otra parte. Nosotros sí lo vamos a hacer en vivo. El programa para ustedes. No, pero es que, Pero no me- además hay un tema con eso que tiene que ver mucho con la meditación profunda, porque la Cierto. meditación profunda te abre la imaginación a muchas cosas. Entonces es también muy probable que personas que dicen haber Sí. tenido un desdoblamiento tienen más que ver con un estado de meditación muy profundo que los llevó a pensar que estaban viendo todo lo que estaban viendo. Correcto. Entonces, por eso es que ese tipo de historias hay que tomarlas con pinzas porque Exacto, es complejo. es complejo. Es complejo de negarlo, es complejo Claro. de afirmarlo. afirmarlo. Pero es que yo también Eh, siento que es más bien lo que dice Juan, porque, por ejemplo, el alma como tal es, pues para mí, y según la historia, pues es un invento del cristianismo, Ujú. ¿sí? Exacto. Y pues desdoblarse, la definición Sí. de desdoblarse es que el alma se te sale del cuerpo y Sí, vas a o sea, hacer una vuelta y vuelves. en teoría yo siempre he pensado que el alma es... Claro, es la mente pero el de la alma... persona. Sí, exacto. O sea, El alma como, digamos, hablando del cristianismo, claro, pero el alma existía con otros nombres desde antes del cristianismo. Por ejemplo, Claro. en las historias vikingas, ellos iban Siempre. a Midgard, Al Valhalla. al Valhalla, toda esa y vaina. eso es el alma, pero... sí, el con alma es otro un nombre. concepto Es muy un concepto antiguo. muy antiguo. Exacto, ¿Qué? que no, yo no lo sé rastrear cuál fue la primera Tampoco sabría. religión o cuestión No, que sería dijo. imposible, o sea. A lo mejor está, pero uno no sabe. Pero es que, o sea, cuando yo digo alma, yo me refiero es a esa alma que nos... O sea, por ejemplo, en el caso de los vikingos, eso es como la vida después de la muerte. Exacto. ¿sí? Claro. Pero el alma cristiana o católica, digamos, Pero- es pero- algo que pero- tú llevas adentro todo el tiempo. Pero ¿sí los me entiendes? vikingos decían que pasaban en cuerpo y alma, o sea, era su cuerpo. No, pero yo me Era- imagino que esa fue la traducción Claro, moderna sí, de lo sí, que no, dijeron. no puede saber. No, y pero- además de que por el mismo tema de las cruzadas y todo eso, con tanto desastre que hubo en esa guerra, Sí. muy probablemente el cristianismo cambió muchas Sí. de esas historias también a conveniencia de la iglesia. También Exactamente. También sucedieron muchas cosas así. Pero bueno, ya hicimos un intro, yo creo que bastante Como para 3 capítulos. extenso. Cada vez los intros, o sea, cada vez el principio del lo que uno dice el intro Sí. Más largo, marica. se alarga más, Pero es ¿no? que esto ya, yo creo que esto ya no son intros, sino son actos, güey. Exacto, ya son Sí, actos. ya no voy a poner intro, sino acto 1. Pero vamos a estar hablando de De algo- divididores seriales. Exacto. De algo que a la gente ahorita le fascina mucho, porque hay una de las cosas que la gente ve más en televisión, en Netflix salen semanalmente, mensualmente, alguna miniserie, película o documental sobre De algún loco. true crime, que dice que los crímenes reales. Y entre estos están muchos desvividores seriales. Sí. Y vamos a hablar de algunos. De algunos pocos, porque De son, algunos pocos. son muchas historias, hay mucha Exacto. tela para cortar. Exacto. Pero si queremos hablar de eso. Y ya vamos a hablar, ya dijimos que vamos a hacer un episodio sobre
películas de terror basadas en hechos reales. Y entre esas películas de terror hay muchas que están basadas en precisamente desvividores seriales. En el video de cereales. Ajá. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? No, bueno, realmente no tengo favoritos. ¿Cuál es tu favorito? Sí, o sea, pero hay uno que es súper creepy, que es el payaso Pogo, ¿no? Que es John Wayne Gacy. Sí. Que se llamaba casualmente como el actor, el famosísimo John Wayne, de uno de los Pero este actores era Gacy. más importantes de las películas de vaquero. Y este se llamaba John Wayne Gacy. ¿Sabes quién era, Juan? No. ¿No te ¿No? suena? Y bueno, pero este amigo era payaso. Ok. O sea, él no precisamente hacía sus actos de desvivisión En vivo. como que vestido de payaso. O sea, porque claro, cualquiera dice, uy, no, o sea, porque dicen, no, este fue lo que inspiró It y ese Claro. tipo de cosas, ¿no? Que creo que obviamente sí, en la Sí, mente sí, se le sí vino pudo tener que cuando ver. eso, pero simplemente él lo hacía como por afición. Él iba a las reuniones infantiles. reuniones infantiles. Porque más que desvividor serial de gente, era un depredador. Ok. Y sí, también porque él mató Sí, muchísima mucha gente, pero digamos que el... y los tenía en el sótano. O sea, y era una cosa Mal. terrible. Pero mira Sí, que igual no fueron tan viejos las víctimas de él. Porque cuando se descubrió todo, descubrieron que fueron 33 hombres jóvenes de entre 14 y 21 años. Uy, o sea. El Sí, total es de que desvivimiento. les gustaba pues, muy jóvenes. Sí, era un Muy depredador de Pero jóvenes. 30, o sea, más de 30 víctimas. Claro, es demasiado. Pero es que eso fue un desvividor bastante prolífico. Pero es que eso fue un fallo del sistema judicial. ¿Y tú te vas a meter droga mientras estamos...? No. Acá. ¿Eso qué, marihuana? No, eso es un vaporizador. No. Oye, pero bueno, volviendo. O sea, fueron tantas víctimas porque yo siento que fue un problema del sistema judicial de Estados Unidos. Ah, bueno, claro. Porque al mal lo agarraron y le dieron 10 años de cárcel espera. Ya te digo por qué. Sí, tiene unas denuncias Fue condenado en 1968 a 10 años de prisión por asaltar a dos jóvenes. Exacto. Pero Por abusar de dos. Pero de 10 años de condena que le dieron, se le redujeron a 18 meses por buena conducta. O sea, lo soltaron al año y medio, güey. No, madre. Y esa persona resultó matar 30 y pico. Y después de salir, a los 6 años de haber salido, lo agarraron y encontraron que habían sido 33 hombres jóvenes. Entonces fue un fallo del sistema judicial. Marica, ¿cómo van a soltar a un loco de esos, güey? O sea, no. O sea, exacto. O sea, Sí. no fue culpa, o sea, obviamente fue culpa de él, pero también fue culpa del sistema judicial y eso... No, exacto, pero o sea, fue culpa de él Sí, sí, 100%, sí. No, claro. pero o sea, hay responsabilidad de parte de las Del Estado, autoridades de no hacerlos para detener a esos locos. Yo ¿no? ayer le decía a Carol que eso en esa época era muy fácil de hacer porque... Claro. Pues no había nada de lo que hay hoy. O sea, por eso ya Exacto. no es tan común. Exacto, porque ahorita es más fácil que Sí, o sea, los atrapen. en los 80s, en los 70s, tú... Y que no es tan común y uno, es decir, yo creo que a lo mejor sí es común en el sentido de que hay gente que empieza pero no le da chance de convertirse en cereal porque los agarran muy Sí, o sea, no le da para llegar tan lejos. Exacto. Yo creo que donde verdaderamente existirán los desvividores seriales actualmente debe ser en el tercer mundo. Pero, ¿qué tan tercer mundo? O sea, donde la policía realmente está todavía muy atrasada. Claro. Como aquí, por ejemplo. Puede ser como aquí, yo creo que a lo mejor en Venezuela, claro. en Venezuela debe existir. No, y además y que uno Venezuela, no sabe. además que en Venezuela es fácil porque en Venezuela todas las investigaciones de los cuerpos de inteligencia de crímenes
siempre deducen que es ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas, Entonces, correcto. Sencillamente no hay O investigación. sea, si siendo un barrio Exacto. jodido fue ajuste de cuentas. Exacto. No, y más todavía ese es un barrio jodido. Sí, no, O sea, es un barrio jodido. es más todavía ajuste de Y cuentas. si no hay evidencia de nada, le siembran un arma y fue un ajuste de Listo, o sea, cuentas. pero bueno, por eso te digo, a lo mejor debe haber más en países de África, de Latinoamérica, países con menos... Menos desarrollados. Exacto, en Asia, donde puede haber menos también, que muy posiblemente lo están haciendo y ni se enteran que hay un... Es que no hay cómo correlacionar los crímenes, ¿sí me entiendes? Yo creo que es más por eso. Sí, me entiendes? porque yo creo que muchísimas veces pasa que los desvividores seriales, como los conocemos tipo de las películas y las series, Como son Ted Bundy, menos gente. comunes que los que son más desprolijos en el sentido de que lo hacen de distintas maneras Claro. y entonces no hay No hay un patrón. no hay un patrón que puedan ellos... Identificar. Bueno, sin embargo, el Identificar. patrón, por ejemplo, en este caso que ustedes comentan, sí había un patrón. Esa con es las el tema- edades. Con el tema de las edades. Exacto. Lo que pasa es que es muy complejo decir, bueno, o sea, murió un joven de 20 años y en 6 meses murió otro de 22. O sea, hacer la relación de Sí. que sea la misma persona se Es- vuelve muy complejo. es- Correcto. muy difícil. Y más en una época que recuerda que si de repente, en esa época, él, sobre todo, sus víctimas eran jóvenes homosexuales. Por lo general. En esa época se tenía el mundo de la homosexualidad como algo completamente sórdido y propenso a sufrir de crímenes. ¿Por qué? Claro. Porque como era algo desde ilegal o mal visto, que podías ir arrestado si eras homosexual y todo, entonces lo hacías desde La clandestinidad. la clandestinidad. ¿Y qué te trae la clandestinidad? El peligro de lo ilegal y de lo... Claro. Entonces, por eso la policía como que no, bueno, sí, no relaciono que se muera un joven homosexual de 18 años hoy y en 2 meses otro de 22, porque ellos están metidos en un mundo sórdido. Y que muy Eso es lo que les pasa. y- ¿sabes? O sea, y que muy seguramente... Y hasta se lo merecen, diría. exacto. Exactamente. Y Y que muy seguramente esos jóvenes homosexuales, muy seguramente nunca nadie supo que eran homosexuales. Por lo mismo que tú dices, ¿sí me Ok, entiendes? también. Entonces era más difícil de relacionar que eso pasaba. Eso también. Claro. O tú sabes que también pasó mucho. Por ejemplo, el caso de John Wayne Gacy, del payaso Pogo, De poco. era con jóvenes homosexuales. Pero hubo el primero. Digo. Hubo muchos desvividores seriales que sus víctimas eran las prostitutas. Ujú. Y si había, o hay, yo creo todavía, un colectivo, que a las autoridades les sabe a culo, Completamente. es a las prostitutas. Sí, Sí. totalmente. Entonces, por eso, yo creo que de los más prolíficos fueron los que empezaron... Jack el Destripador era de prostitutas o era de. Sí, era de prostitutas. Pero si te pones a ver los números de Jack el Destripador, No, eran. o sea, él se le descubrieron, no sé, como 5 o 4, algo así. Sí, o sea, eran ínfimos a comparación Es de. decir, es mucho. otros. claro. Si no estoy diciendo, mató 5 personas. No, pues tampoco para tanto. exacto. Pero, o sea, un año de cárcel y se Se reivindica. se reivindica y listo. No, o sea, bastante mal. Pero lo que pasa es que uno después conoció con el tiempo estos tipos que fueron prolíficos a través de la historia y que, pero por lo menos que no es el que más ha matado, Ujú. más de 30. Claro. ¿Sabes? Es demasiada O sea, es gente. demasiada gente. Y yo aquí tengo uno que era más difícil de agarrar todavía que si hubiera pasado en este momento, pero yo no sé cómo logró tanto. O sea, cómo llegó al número que llegó, que es Ted Bundy. Ah, sí, ¿Sí sabes quién es Ted exacto. Bundy? He escuchado. Bueno, Ted Bundy básicamente era un man bonito que trabajaba o estudiaba en una universidad y las víctimas, o sea, el patrón empezó en esa universidad. Entonces ahí uno dice, y solo eran mujeres. Ted Bundy solo Sí, escribió sí. mujeres siempre. Lo que pasa es que, claro, él era un hombre atractivo, Ajá. Claro. un hombre carismático. Entonces era más fácil. Exacto. Y la figura de Ted Bundy, tú sabes que hay gente que se obsesiona o les gusta mucho. Es decir, Se empiezan a sentir atracción. se empiezan a por- sentir atracción Ah, por bueno, sí, estas eso es un personas. síndrome, ¿no? Ajá. Sí, pero
peor todavía con Ted Bundy, porque Ted Bundy era como que el típico que muchas veces las películas nos muestran, como American Psycho, Sí. que es Christian Bale, súper Que es el adecuado. tipazo Claro. perfecto. Exacto. Claro. Entonces como que nos pintan esto y entonces muestran ese personaje y es como que, ay, qué cool son estos tipos. Pero eso en realidad no es así. Exactamente. Pero se dice que Ted Bundy, o sea, confirmadas fueron 30 víctimas. Mujeres jóvenes de entre 12 y 22 años. Ujú. Siempre. Pero se dice que se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. O sea, si eso se confirmara que fue él, fueron 70 víctimas, marica. Sí, En un periodo de 4 años. Demasiada gente. sí, sí. Y ahí yo creo que era más difícil todavía porque cuando es un grupo pequeño de la población como, no sé, es que no, es muy difícil relacionar los asesinatos porque si eran solo mujeres tú no relacionas, ay, aquí desvivieron una y en el pueblo de adelante desvivieron Claro. otra, entonces... Y más en una época que hay que recordar que el término de asesino en serie, No existía. exacto, no, o sea, no es tan viejo como uno cree. Uno cree que ve una película de que de repente de Jack el Destripador y tal, ay, y lo catalogaron como eso. No, Claro. o sea, En esa época en esa no época sé. no. No existía el término. Exacto, y creo que vino a existir, no estoy En seguro los cuándo. 80, si no estoy mal. Si de repente producción puede mirar, o sea, Producción salir está de viendo. TikTok y por un momento y de repente mira ¿En qué año se acuñó el término? el término de Tales serial. Ah, ajá. Ya lo dije, pero se va a vipear. Sí. Y lo siento, no es porque nosotros seamos mojigatos y no nos guste decir la palabra. es que queremos comer. Ah. No, entonces después uno no es que no come, Queremos sino algún día poder llega a YouTube y te pone un strike, te pone 2 strikes, te tumba el canal por tu... Y hablar preciso de- nos tumban por el video donde sale Juan. Exactamente. Exacto. El término fue acuñado en 1974. Sé que le iba a decir. 1974, fíjate. Claro. Sí, no, O fue sea, hace poco. fue hace 50 relativamente años. poco. sí, Entonces, hay muchos casos de gente que lo hacía desde antes. Entonces, no se tenía. Ahorita hay, por ejemplo, sé que en Estados Unidos, que es donde la cantidad de desvividores seriales es abismal. O sea, por ahí hay un gráfico que muestra la cantidad por país. Y Estados Unidos tenía, no sé, más de 1000 por lejos. El que le seguía era Rusia. Ok. Y eran como 200 y pico. O sea, le llevaba O sea, el triple, el una cuádruple morena, de... una morena. Exactamente. Claro, también, ¿qué pasa? Estados Unidos siempre es pionero en investigación. Y ellos han podido descubrir más también. Claro, claro. En Rusia han sido siempre más desprolijos con esas cosas. Claro. Les sabe un poquito más a todo. ¿Y tú de dónde crees o de dónde crees tú, Juan? No, no miren. Ok. ¿De qué país es el desvividor serial con más víctimas en la historia? Con más víctimas. ¿De qué países? Ok. Yo creo tener alguna idea. Pero una pista, ¿no? No, No, aquí yo sí creo, pista. yo creo tener una. Pero cuando lo veo de mi casa sí tienen pista. Yo creo que Colombia puede estar ahí. En el primer puesto no. Ok. Estados Unidos. No. No es. No, es que igual no creo O que sea, lo y haga. dije Colombia, no es por nada personal. Pero es. Pero lo que pasa es que aquí hay dos de los. Pero Garavito es el segundo. Ok, en la historia, por eso con lo más- digo. O sea, es que las cantidades muy absurdas. Claro. El desvividor serial con más víctimas en la historia fue el Doctor Muerte. Ajá. ¿Saben quién era el Doctor Muerte? Sí, sí. Harold Shipman. Harold Shipman. Era un médico. O sea, quiere decir que Inglaterra entonces. Fue un médico y desvividor en serie británico acusado de desvivir y de desvivir. De desvivir y ya. Es que mira lo que dice aquí. ¡Ah, espera! mira. Ah, ¿Cuál es la ok. diferencia entre esas dos? Ah, ok. Sí, sí. A más de 200 de sus pacientes Ok. confirmados fueron 218 en total. Pero Garavito, ¿cuántos fueron? 193 víctimas. O sea, estaban ahí. Sí. Demasiada gente. Sí.
Sí, o sea, es- tú sabes lo que es. 200 personas es mucha gente. Es impresionante. Es la cantidad de gente que ve un capítulo en promedio de nosotros. Ok, Más o menos. ok. Pero ya va, cuando tú dices, porque la pregunta fue, ¿cuál es el país con más víctimas? No, o sea, ¿de dónde? Era el asesino. Sí. ¿Qué país tenía el desvividor? Que Sería tenía más que tenía más ok, víctimas, porque sí. yo pensé, si es por la cantidad debe ser Estados Unidos. A ver. Si sumamos Sí. a todos, Sí, no, obvio, tiene claro. que ser por lejos Estados Unidos. Ahora, ¿cuál será la razón de que en Estados Unidos pasan tantas cosas tan bizarras de todo tipo? Yo creo tener la respuesta mía, o sea, no que sea la universal, pero siempre desde que empecé a ver así como true crimes y historias de Ajá. esa gente, yo creo saber y creo estar casi seguro de que es por ¿cómo se llama eso? Lo alejado o lo alejadas que están las cosas en Estados Unidos. O sea, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Sí, creo que es alejado, o sea, La distancia social. sí, El más distanciamiento. el distanciamiento social. Ah, eso tiene un nombre, pero se me olvidó, marica. Millas. No. Sí, o sea, lo recónditas que son algunas partes de Estados Unidos. Ajá. Porque de hecho, Yo creo que es por porque eso. tú sabes cuál es el estado donde hay más desvividores seriales. No. ¿No sabes? Entonces yo te lo Sí, busco. a ver. Vamos a buscarlo. Uy, no, marica. Pues tiene que ser algún estado así lleno de bosque, marica, donde no haya un Cristo por allá. ¿Ya? ¿Tú cuál crees que es, güey? El estado con más. Yo No, creo que es por que- eso, yo creo que por eso, o sea, la respuesta me va a dar la razón de lo que acaba de decir. O sea, el estado donde más partes recónditas hayan y donde más gente alejada de la sociedad allá es donde más van a ver. Estoy casi seguro de eso. O sea, es como Por metro como cuadrado. per cápita. Ah, ok, o sea, per por cápita. así Sí, decirlo, per per cápita. cápita. Claro. No, pues tendría que ser, ¿qué? ¿California? Alaska. ¿Alaska? Bueno, y te da la razón. Ahí, por eso, o sea, por eso recordé que yo había visto eso alguna vez que era per cápita, no lo encontré ahí, Sí, sí, sí. pero era como que de ahí, o sea, hay muchísimos Claro, para claro. la poquita gente, porque en Alaska no hay 1 millón de personas, Sí, creo, sí, una cuestión es así. muy poco. Claro. Entonces, si de repente miramos, ¿sí lo encontraste tú? No. Ok. No sale, no, o sea, no hay como un... Y si me estoy equivocando, escríbanme así de torrentemente Fúnenlo. en los comentarios. Ay, ¿qué vas a ver tú? Pero mira que Colombia tiene 2 en el top 5. Exacto, ¿cuáles son los dos? Pues Luis Alfredo Garavito pues tiene 193 víctimas y Pedro Alonso López, que era el monstruo de los Andes, Ok. que tiene 110. Bueno, tuvo O sea, 110. Qué cantidad tan absurda. Pero es que claro, sí. aquí son posibles. O sea, aquí son confirmadas y posibles. Ajá. Entonces, por ejemplo, Harold Shipman, que era el Doctor Muerte, confirmadas fueron 218, pero posibles 250. Ok. Pero, por ejemplo, Luis Alfredo Garavito, confirmadas fueron 193, posibles más de 300. Eso es mucha Ok. gente, marica. Claro, Y claro. el monstruo de los Andes, confirmadas fueron 110, pero posibles 350. O sea que si él le descubren esas, pasa a ser el primero o el segundo, ¿no? El primero primero. porque serían más que Harold Shipman. O sea, qué vergüenza, marica. Además de que si existiera un universo tipo John Wick de asesinos seriales que se pinchan las víctimas, Sí, mira, sí. no tú, pero tuve que ver, o sea, y no me la cuento. Exacto. ¿Sabes? Sí, sí. Marica, sí. qué fuerte, weón. Pido disculpas porque este país solo es bueno en cosas malas, weón. No. Colombia tiene cosas. Ay, ustedes dicen eso porque están aquí, weón. Bueno, por eso tenemos, Cosas chéveres de Colombia, nos dieron el PPT. o sea, por eso podemos decirlo porque estamos aquí. Imagínate que no estuviéramos aquí, ¿cómo lo decimos? Peor todavía, con más ganas de decir, no mentiras, no. Pero sí, esos son los más. Pero para mí, yo creo que el más terrorífico, y era lo que te estaba hablando más temprano, de todos, el más crudo, el más terrible, es Ed Gein, marica. Ok. Yo creo que ese man es el más, no por la cantidad, porque en realidad fueron como 9 víctimas nomás. Pero fue como, dices tú, lo terrible de... Sí, lo enfermo que estuvo ese man en vida para hacer lo que hizo. Y todo fue porque la propaganda
alemana del 45, que no puedo decir el nombre, pero la propaganda alemana del 45 le jodió la cabeza, man. Okay. O sea, el man tenía esquizofrenia, pero no sé si ustedes sabían que la esquizofrenia, o sea, la gente que sufre esquizofrenia nace con eso, pero hay como un detonante en algún momento de sus vidas que les dispara ese trastorno, ¿sí me entiendes? Claro. Sí, sí. Entonces, puede ser en tu adolescencia, puede ser a los 20, puede ser a los 30, pero tiene que haber un detonador. Ajá. Y básicamente Ed Gein un día vio propaganda alemana de esa época y se le jodió la cabeza. Y eso fue lo que le detonó su... Y dijo, y si yo, o sea, si esa gente allá puede hacer eso, yo por qué no puedo hacer otras cosas aquí. Claro. Y lo peor fue que él, cuando entraron o encontraron cosas hechas con piel humana. Sí, pero eso es porque él cogió esa idea, eso no fue idea de él, sino era de una médico alemana allá en esa época, que le decían The Bitch of Buchenwald, o sea, la perra de Buchenwald, que era una vieja, o sea, era una generala por allá en Alemania, que la vieja estaba chiflada de la cabeza, y la vieja tenía una fascinación por la piel humana. Ok. Y entonces la vieja le regalaba a sus amigos lámparas hechas con piel humana. Oh, madre. Ya todos sabemos de dónde sacaba la piel, no tengo que explicarlo en esa época. Ok, claro. Pero la vieja básicamente recibía los cuerpos, los inspeccionaba y si le gustaba mucho la piel a la vieja, se hacía una silla, una lámpara con piel humana. Y se la regalaba a sus camaradas por allá en esa época. El man se enteró de eso porque eso era, en esa época era propaganda de la que ya sabemos. Okay. O sea, eso es lo que le vendían a la gente en Alemania para que supieran cómo funcionaba el ejército alemán en esa época. Y por cosas de la vida, una revista de esas llegó hasta Wisconsin allá. Pero era propaganda pro o anti. No, pro. En serio. Sí, sí, sí. O sea, el man le llegó una... Pero ¿cómo? Es decir, ¿cómo? Porque en Alemania se hacían los Willys. De decir que no tenían conocimiento de lo que pasaba con los judíos. Entonces, ¿por qué si esa gente no sabía, como propaganda pro este hombre, van a decir, o sea, que hacen cosas con piel humana? Entonces yo creo, porque acuérdate que también los Estados Unidos hizo mucha propaganda anti Alemania, mostrando esas atrocidades. Sí, no, pero es que al man, o sea, al man un día, una amiga de él que también estaba chiflada, le llega con unas fotos de los campos de concentración en Alemania, o sea, con fotos reales. Okay. Y junto con esas fotos llega una historieta, un cómic alemán. Okay. Entonces, claro, todos los cómics, como en Estados Unidos, como vanaglorian todas esas cosas en Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos, como el Capitán América, por ejemplo, The Witch of Buchenwald era el Capitán América de esa época en Alemania. Entonces, al mal le llega una historieta de las aventuras de la vieja en Alemania. Okay. Entonces muestran que era médico, que era soldado, que ella era la esposa de un general famoso de esa época. Y en esa historieta muestran, pues no explícitamente lo que hacía la vieja, pero este man, digamos que empezó como a preguntarle más a la amiga y a investigar un poco más sobre qué se hacía allá. No. Eso es lo que sí, o sea, no es que la historieta salía, marica. No, y no es que ellos utilizaban, porque ellos como propaganda no utilizaban esas atrocidades que ellos hacían. Exacto, por eso digo, o sea, las atrocidades las mostraba el bando contrario. Al man se le jode la cabeza mirar a ella. Okay. Y sobre la vieja habían historietas, habían mucha propaganda sobre lo que hacía la vieja, porque la vieja fue, mejor dicho, el Capitán América de esa época. Okay. Del mundo médico, por decirlo de alguna manera. El man ve eso y eso le detona la esquizofrenia al man. Okay. Y el man se obsesiona con hacer lo que hace la vieja, básicamente. Y empieza a hacerlo en su casa, en su pueblo, con la gente que conocía. Pero el man tenía un problema y es que no asociaba la muerte con la pérdida de alguien, ¿sí me entiendes? O sea, cuando la mamá de él fallece, le da un porque yo tengo entendido que él era muy cortito. O sea, sí, él tenía necesidades especiales. Exacto. Y a él fallece la mamá, él ya grande, ya viejo, de un derrame.
pero él no asocia que la mamá ya no está. Ok, Y en medio de su esquizofrenia va y la desentierra ok. a la mamá. Pero no la puedes enterrar. Entonces desentierra lo que está al lado de ella. A la persona que estaba al lado de ella. Se la lleva para la casa. La viste como la mamá. Y vive con ella por años. Con Ok. el cadáver de una persona en su casa. Porque el man no asociaba... Antes de empezar su Durante. festín, Durante. o durante. O sea, Ok. lo hacía... Lo hizo durante Sí. ese... O sea, el man estaba frito de la cabeza. O sea, todos los desvividores seriales para mí estaban fritos de la cabeza. Todo, obviamente. exacto, Sí, obvio. obviamente. Pero ese man yo creo que es otro... Yo le dije a Carol que yo empecé a ver la serie que salió hace poquito, pues ayer o antier salió la serie, y me la empecé a ver y es la primera vez que me sentí incómodo viendo una serie de Sí, esas. yo la quiero ver, está en Netflix. Está en Netflix, véansela, me sentí Yo muy no incómodo. vomité. Vomitaste. Ah, No, pero Es casi una o sea, me sentí, es la primera vez que viendo algo así me siento incómodo. o sea, está fuerte. Sí, porque yo le decía a Carol, si esa vaina fuera ficción, yo digo, algún guionista Claro. loco, ¿sí? Exacto. Pero Pero, tú saber que esas cosas pasaron. o sea, que está basado En hechos muy reales. seguramente no pasó así tal cual no, como lo muestran. obviamente no pasaron Pero eso hace que exactamente. sea más turbio. Pero- ¡Se le están escurriendo los mocos! Perdón. O sea, pido disculpas. O sea, lo que pasa es que yo estoy comprometido con este programa, Y de una pero estoy engripado. Entonces, por eso tengo aquí el pañuelito, porque estoy sintiendo por ahí que a los moquillos les interesa la conversación que estamos teniendo. Pero no te comiste un murciélago hace rato, de casualidad. No, La sopa de murciélago. no, nada de sopa de murciélago. Qué bien. O sea, Eso me da entonces, no se tranquilidad. preocupen. Esto es una normal. Pero sí, o sea, yo saber o tú saber que eso sí pudo haber sido así, que hay gente en el mundo así, Sí, sí. eso a mí me perturba muchísimo. Descompone el cuerpo. Sí, sí, me hace sentir muy mal. Terriblemente. Sí, sí, a mí ese tipo de cosas también me afectan bastante. O sea, de saber que el planeta donde vivimos, que donde en el día a día uno no ve prácticamente nunca nada grave, Sí, no, pero no. pero saber que sucede, como muchas vainas, no solamente asesinos seriales, sino de tema de secuestros, Sí, sí. de trata, Sí, sí. de todo ese tipo Cuando de te cosas. enteras de todas las cosas. Sí, eso. Exacto, que empiezas a darte cuenta de que el mundo no es tu realidad. O sea, tu realidad es muy tranquila realmente. Sí, claro. Pero el mundo está Uno muy vive mal. privilegiado terriblemente terriblemente. al estar alejado de esas De cosas. El mundo todo está eso. podrido, Exacto. marica. Y que lo peor de todo es que tú no sabes si el vecino está metido en algo de eso. Sí. O sea, ese grado de desconfianza, por ejemplo, donde yo vivo, hay un vecino que vive solo. Es un señor muy amable, muy cortés. Pero para mí es imposible no pensar en que alguien así es muy fácil que sea un tipo de persona de esa. Que haga porque- cosas que uno que no puede- Sí, que haga hacer cosas turbias, ¿no? Exacto. Exacto, porque claro, uno está acostumbrado que lo típico es la familia, el señor con la hija, con la esposa, con la mamá, con lo que sea. Y al ver un hombre solo, uno Ajá. empieza, pues mi hija no la voy a dejar que esté cerca de ahí. Pero tú crees que tú sientes eso por la realidad o por las películas. No, yo creo que tiene que ver más con el hecho de saber que eso existe. Y el Ok. temor, porque por ejemplo, tengo otro vecino que es una familia donde es una señora mayor que hace empanadas y todo bien. O sea, es más por la realidad. Es más por la Más realidad. por la realidad. Exacto. Claro. Porque no desconfío de todos los vecinos, Porque- desconfío de sí, un sí. perfil Porque, específico. porque estas series documentales True Crime, Sí te pueden joder un o poco sea, la cabeza. están basadas en hechos reales. Claro. ¿Sabes? Entonces pasan cosas turbias todos los días de la vida Mm. a gente inocente. Claro. Entonces es donde, o sea, uno se paranoiquea. Sí. Sí, yo creo que sí, en este edificio hay mucha gente ya grandecita, de la tercera edad. Pero ahora que tú dices eso, yo me pongo a pensar y todos tienen, o sea, todos vienen en familia. Ujú. Pero yo creo que si yo conociera a alguien que vive solo, yo diría, uff, marica. Da mala espina. Y si Sí. sale algún olorcito de allí. Algo fétido. Otro hablando del olorcito, porque era, recuerdo que se hizo muy famoso hace poco, es lo de Jeffrey Dahmer, ¿no? Lo de Jeff, pero es que él sí lo pescaron, fue por eso. Ahí lo pescaron por el olor, por eso Por me el acordé. olor. Porque imagínate, era un apartamento y tenía los cuerpos en el apartamento en Sí. O descomposición. sea, pero no los cuerpos, tenía pedazos de los cuerpos Exacto. en la nevera. Exacto. O sea, además de loco, medio bruto. Sí, Sí. claro, porque exacto, Sí. porque es que mucha gente romantiza, y es así, romantiza la figura de esa esos gente tipos.
creyendo que normalmente ellos son genios, Sí, es verdad. que ellos yo no sé, son tal. Sí, sí han existido 2, 3, 4 de decenas de miles que han existido en la historia, que sí fueron verdaderos genios. Pero yo ahí creo que entra el tema de las películas. Ahí que entra las películas el tema de la película. idealizan desde esa perspectiva a Sí. los asesinos seriales. Entonces, Exactamente. Hay unas que sí, hay unas que no. Por no, lo menos, pero es que Hollywood... por lo menos en la primera, que es la matanza de Texas, o sea, el personaje de Leatherface es un bruto. O sea, Claro, no claro. es una. Y sabes que, por ejemplo, el Leatherface está inspirado en Está el game. inspirado en el game, claro. Ajá. Pero, por ejemplo, ya el silencio de los inocentes. Con Hannibal Lecter. Ujú. Ahí te pintan a un verdadero genio erudito que es un. Claro, que pero, come gente. pero el silencio de ¿sabes? los inocentes, digamos que se podría decir en cierta medida que es pura ficción. Ah, ¿sí? claro. Entonces ahí no está mal No, porque- que lo No, pongan como pero, un genio. pero lo que te digo es que no es que está mal, pero la gente cuando le dicen vete a la ficción Claro. por un. Piensan que son así todos. Exacto. ¿Cuál es un desvividor serial? Hannibal Lecter. ¿Cuál es un desvividor serial? Jason Bateman. ¿Cómo es que se llama? Jason Bateman, no. El de Jason Bateman es el actor, ¿no? ¿Cómo se llama? El de. ¿Es American Psycho? Ajá. Sí es Bateman, pero no es Wow, Jason. un momento, ya lo- No me acuerdo, pero que es Christian Bale. Christian Bale. Sí, es un pero ¿cómo se tipo llama el súper personaje? adecuado. Patrick Bateman. Patrick Bateman. Patrick Bateman. Entonces, ahí es donde, más bien, por ejemplo, Hitchcock con con Psicosis te hizo a un protagonista, un malvado, un desvividor serial que no era lejos Pero tal de cual- ser perfecto Y tal cual como era el Ed Gein de la vida o real. super genio, sino más bien un tipo desequilibrado totalmente. Claro. Es que, Está es loco. que es muy difícil. Y además que por lo general, ese perfil de desvividor serial siempre tuvieron infancias jodidas. Normalmente, claro, es lo normal que tengan una vida. Y esas infancias jodidas de papás abusadores, Claro. o sea, de son cualquier el tipo de abuso. detonante porque son personas, ¿cómo se llama? Son psicópatas. Sí, sí, sí. Claro. Pero no que solo es el tienen detonante todo. para que se vuelvan desvividores seriales, sino que eso también hace que tengan una crianza no muy inteligente. Ajá. Entonces crecen imbéciles, Sí, básicamente. sí, ¿sí? claro. Porque no van al colegio, Sí, porque sí. no tienen unos papás que en la casa los eduquen. Bueno, el de aquí, el del. No Gravito, sino el otro. El monstruo de los Andes. Creo que él no sabía ni leer ni. No, ni no, escribir. el man vivía como en el monte. ¿Sabes? O sea, eso es lo. Yo diría que lo normal es que un desvividor serial dé bastantes señales a plena vista. Sí. Antes de que sea una persona que en el día a día vive como cualquier otro, y- que tiene un y empleo. lo que pasa es Creo que que- eso es más la ficción. Sí, sí. Pero es que también tiene que ver mucho, creo yo, con eso que decía Seba. Es decir, al no tener una educación normal, Exacto. se vuelven personas muy introvertidas, que muy poco socializan, y obviamente es más difícil de saber o de darse cuenta que tiene actitudes extrañas. Sí, Sí, porque uno dice, ay, sí, es el bobito del pueblo, pero Exacto. el bobito del pueblo puede ser peligroso. también. Sí, Sí, o sea, claro, Pero puede por pasar. ejemplo, en Venezuela, el desvividor serial más famoso, que es Don Ángel Vargas, él era un pordiosero, él vivía en Sí, la calle. vivía en la calle. Exacto. Entonces- era un indigente. Era un indigente. Sí, Entonces, siempre se le pasa. Pero es lo más común, más pero bien, es que eso. Hollywood le vendió la idea a la gente. de- romantizó. Entonces, ¿qué pasa? Llega una serie como Dahmer, Sí. que la serie jamás quiere, porque yo vi el primer episodio, y si a ti ese personaje te genera una empatía tal de que, ay, estás mal. Sí. Es que O sea, siempre y muchas juegan- niñitas se enamoraron de Jeffrey Dahmer A pesar de que era gay. ahorita. a pesar de que- No, y a pesar de que tiene años ya muerto. Sí, 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 O sea, sí, o sea, sí. pero lo romantizaron y vi que crearon fanfiction y todo. ¿Tú lo viste? O sea, Sí, 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 pero es que a Jeffrey Dahmer no siento que lo hayan romantizado por inteligente, sino por
por la pornomiseria Exacto. que te venden en la serie, que sufrió de chiquito, Ajá. que nadie lo quería, que le pegaban, que abusaban de él de todas las Exacto. maneras posibles. Entonces la gente como que empatizó mucho por ese lado y no, ay, pobrecito, Pero marica. la gente no tanto, o sea, Las mujeres, más las mujeres muy jóvenes. Muy jóvenes, claro. Las mujeres muy jóvenes, porque cualquier mujer que mayor de 20 y algo, sí, no o se sea, pueden yo usar no huevonas. veía a mujeres de 20 y algo, lo que se veía eran adolescentes. Pero es que hablando de eso, a mí me parece que el tema de la televisión sobre todo, y el cine hasta cierto punto también, el tema de idealizar tipos de personas es lo que hace muchas veces que sus seguidores se vuelvan parte de eso también. Sí. Por ejemplo, hablando de otros temas, con el tema y perdón que me salga del punto tranquilo. principal, Nosotros siempre hacemos eso. a mí una de las cosas que más me molesta, por ejemplo, y yo veía una entrevista hace años con temas relacionados al narcotráfico, que decían que las series de televisión no tenían la culpa, sino que el problema era el narcotráfico. Yo lo entendí mucho tiempo después y yo decía, no, sí tienen culpa, porque lamentablemente... Tienen parte de culpa. Pues. Claro, tienen parte de culpa porque muchas veces esas series de televisión idealizan a esas personas. Entonces, claro, cuando tú tienes un montón de adolescentes que no saben ni qué van a hacer con su vida, Claro. y no tienen ingresos y su mamá está pasando toda la roncha del planeta y dicen, mira lo bien que le fue a ese viendo la televisión, pues terminan En ese mundo. metiéndose en ese mundo, que la mayoría no logra llegar a nada sino a morir. Y que la mayoría no se mete. Sí, Por eso. O sea, no se mete, pero pero terminan idealizando. por ejemplo, yo tengo un conocido que estudió conmigo en bachillerato, que precisamente por eso terminó en la cárcel en Venezuela, en Uribana, porque se metió en la cabeza que vender droga en la calle, que Era la salida que del tener un arma, éxito. que tener, porque empezó a idealizar eso y se dio cuenta que no, o sea, pasó años en Uribana mal, porque a pesar de que cuando él entró no era un asesino, muy seguramente allá adentro se tuvo que volver un asesino Claro. para poder sobrevivir, porque sabemos cómo son las cárceles Sí. de nuestros estados, de nuestros países. Entonces yo digo, la televisión debe ser muy responsable con ese tipo de contenido, porque daña a mucha gente. Ujú. Y Yo en ese octubre que salió la de Jeffrey Dahmer, vi varias gente disfrazada, no aquí en Colombia, en muchas partes del mundo, gente disfrazada de Jeffrey Dahmer. claro, Sí, claro, es que fue una cuestión que yo digo, está bien, si de repente lo tomaran como un personaje de ficción, que no sé qué, ok, pero el problema es que también pasa que los desvividores seriales en vida reciben mail de fans y tú Dentro de la terminas cárcel. viendo todo que de repente si él vivió, si lo hicieron preso y vivió en la cárcel por 20 años, se casó con una fan que empezó a... Cuando, Yo digo, ¿qué le pasa a ¿Qué la le gente? pasa? cuando le pusieron la inyección a Ted Bundy, porque lo condenaron a muerte, ok. a él le pusieron la inyección, Ajá, y a los días una de las novias que él tenía se desvivió. claro, exacto. Y nunca pasó nada, marica. Y ese, por ejemplo, es otro ejemplo de que idealizaron a un imbécil. Porque... Y no nada más, ahora fueron imbécil. O sea, Habana solamente fue imbécil. Fueron Exacto. imbécil y ya. O sea, pero... No, o sea, por todo lo malo que hizo. Exacto, ¿sí? ese es el peor de los Pero- el menor de los problemas. Exacto. No, porque, por ejemplo, en las series, en las películas que yo he visto de Ted Bundy, siempre hay un momento cumbre que es cuando él dice que él se va a defender él solo. O sea, que él no quiere un abogado, sino que él se va a defender. Ajá. Y en las películas y en las series muestran esa parte de la vida de él defendiéndose contra el juez como si fuera Ajá. el mejor abogado del planeta. Pero la realidad No, es pues que eso lo terminó de hundir. hizo un ridículo terrible Claro. frente al juez, porque el man sí creo que estaba estudiando leyes o que Bueno, empezó a estudiar en la esta cárcel, película pero... que es protagonizada por Zac Efron, ¿tú Sí. la has visto? Bueno, ahí no, sí lo pintan como que sí, o sea, ahí sí se nota que, o sea, lo mostraron como que le perjudicó mucho que él Claro, que se defendiera que él él se mismo. defendiera solo. Claro. Pero en la serie, si dicen como no, este man, en la que es con otro actor, no, que no es Zac Efron, no sé cómo se llama ese man, pero... Ok. En la serie, el momento del caso es un momento cumbre porque cuando él estaba enfrente al juez peleando por su libertad, entonces la gente dice, no, el man era una pepa. Pero Ajá. pura mierda, el man era un idiota. Sí, sí, sino sí. que solo quiso posar de yo puedo con esto. Y... Él lo que tenía era mucha carisma. Sí, tenía mucho Sí, carisma ya, el man, pero claro, eso no le va a servir de nada en la vida. Exacto. No, que hay gente que le sirve cuando lo aplica bien. Pues, Claro, pero cuando no eres un desvividor serial. Exacto.
Y ya, eso es todo. Chao, Juan. Chao, Emi. Un placer. ¡Ay, la historia! ¡Toda la historia! Vamos a... Bueno, también, obviamente, lo prometido es deuda. Ujú. Dijimos que siempre íbamos a tener historias de ultratumba de nuestros queridos seguidores. No puedes decir de quién es este. Esta no se puede decir de quién es. Uy, yo creo que lo ibas a decir, pero Sí. me adelanté. Esta es de un suscriptor anónimo completamente. No se sabe nada. Anónima. Anónima. Bueno, ni siquiera quise decir anónime. 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 Eso suena como fruta suramericana, ¿no? Sí. O sea, ¿qué me pasa un anónimo? Bueno, vamos a leer esa vaina. Y dice así con entonado acento, hablando del sueño vivido de Juan. Entonces dice, yo me mudé a un apartamento, digamos bastante grande, de 120 metros cuadrados. Le tengo pánico a los apartamentos y casas grandes porque según yo es donde siempre pasan cosas. ¿Confirman? Pues obviamente al ser tan grande tienes la sensación Sí. de que sí podrían pasar más Es que cosas. sería muy hijo de puto no vivir en un aparta estudio, marica, y que lo asusten, o sea, que Claro. más quiere la vida Bueno, de mí, güey. Bueno, en mi experiencia que les conté al principio fue una casa pequeña. Exacto. Pero que tan Era pequeña. Era un apartamento, pues, como algo como esto. ¿Sí escuchaste, amor? Esto no es pequeño. No, sí. Bueno, de hecho... En un chiquero como este. Sí. No, para nada. De hecho, en mi habitación habían cosas parecidas de las que hay aquí hoy. ¿Verdad? Como las de ahí atrás. O sea, tú en el sueño viste cosas así. Vi, como- por ejemplo, esa cosa así, exactamente en ese mismo Ok. ángulo. Ese cuadro. Tuviste una visión, marica. Estaba Carol ahí. Estaba una mujer ahí también, pálida. Carol fue la niña que se le apareció. Eso, tú decías 12 años, no, tiene 26. Lo que pasa es que, Claro, pero pasó hace como 15 años. lo que, entonces- pasa es que mide como la niña de 8. Entonces, porque según yo es donde siempre pasan cosas. Y en ese apartamento las primeras noches que llegué estuvo todo muy bien, todo muy tranquilo. Pero como a las 4, quizás 5, ¿qué? Ah, no, pero como a los 4, quizás 5 días de estar ahí, me comencé a sentir rara. No sabía cómo explicarlo, pero me empecé a sentir rara. Bueno, a partir de ahí empecé a tener como muchas pesadillas y con la misma persona, como con la misma mujer. Era una mujer como pelinegra, de cabello largo, la cara muy pálida y con una vestimenta como muy de esta época. O sea, nada antiguo. Soñé mucho con ella y hubo una noche en que fue un sueño demasiado vívido. Yo sufro de parálisis del sueño, entonces quiero pensar que quizás fue eso. Estaba como dentro del sueño pero despierta y yo iba caminando por el apartamento. Estaban todas mis cosas. O sea, todo perfecto, como si fuera la vida real. Momento, que Lilo le dio la... Le dio miedo. Estaba como dentro del sueño, pero despierta. Y yo iba caminando por el apartamento, estaban todas mis cosas, o sea, todo perfecto, como si fuera la vida real. Cuando tú tuviste ese sueño también, ¿el cuarto estaba tal cual? Sí, tal cual. Salud. Iba caminando por el apartamento, escuché un ruido en el baño. Y al escuchar el ruido, pues me fui para allá. Tengo 3 gatos y mis gatos estaban maullando mirando un punto en específico. Es que esa es la otra, marica. No. Yo creo que esos animales. bichos ven las cosas primero que uno y... O lo ven. Y o uno- lo ven y uno no. Sí, exacto. Algunas veces se quedan mirando unos puntos muy específicos. Ujú. Yo prefiero pensar que están bobos a veces en vez de que están También. viendo algo y ya. Sí, No, pero sí, muchas sí. veces se quedan fijamente y de repente buscan como atacar algo. Sí, y... sí. También. Vamos a esperar que no suceda eso aquí, listo. Ok. Cuando llegué a la puerta del baño se me apareció de frente esa misma mujer y me agarró el brazo. Fue tan vivido que cuando me desperté sentí la presión en el brazo, o sea, dolor, como si tuviera un morado, y me miré el brazo y lo tenía rojo donde sentí que me agarró. Con los días ese rojo se hizo morado y fue como la prueba exacta de que algo sí había pasado. Ok. Ella sintió que la agarraron. Ujú. Dios mío, Lilo. Ella sintió que la agarraron y despierta y a los días le sale un moretón. Sí, claro, no, o sea, ella estaba durmiendo, Ajá. sintió que la agarraron y ahí se despertó. Ok. Cuando se despertó sintió así como Como que le acababan de agarrar. que la acababan de agarrar y tenía rojo. Ok. Y a los días ese rojo se puso morado. Ok. 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 Sin explicación antes. Bueno, pasó eso, me asusté mucho, pero pensé, de pronto me estoy sugestionando por lo que ya había soñado y eso.
Pasó un tiempo después y estaba con mi pareja. Él me cuenta, porque yo no lo recuerdo muy bien, solo pequeñas partes, que estábamos durmiendo y que yo empecé a decir, no mires para allá, no mires para allá. Y él me decía, pero ¿cómo así? Y yo, no, no mires, tápate los ojos. Okay. Se me llega a hablar dormida. Dormida le decía eso. Se me llega a hablar dormida y se me va. Se me va para la sala, marica. Yo con usted no duermo, marica. Me dice que yo le tapaba los ojos y le decía, es que ahí está la mujer, ahí está la mujer. Y él, ¿cómo así? Yo no veo nada. Y yo, por favor, no la mires, no la mires. Fue tanto el miedo que empezamos a rezar. No, mentiras. Fue tanto el miedo que empezamos a rezar, literalmente. Luego le dije, ya desapareció. Me desperté súper asustada. Y la última vez que la vi fue también en un sueño muy vívido. Mi mamá, que siente mucho las energías del hogar y todo eso, dice que en ese apartamento se siente una energía súper, súper pesada. Yo también duré muchos días sintiendo como si alguien me observara. Y ya. Eso es todo. Ok. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? No dice. Pero eso terminó porque se mudó o dejó de pasar ya viviendo allí. Yo creo que dejó de pasar porque... O bueno, no, creo que no dejó de pasar porque dice que siempre se sintió una energía súper pesada. Pero no volvió a ver en los sueños de la muchacha. No, pues no cuenta nada más después de eso. Ahí puede haber segunda parte. Sí, vamos a pedirle a esta suscriptora que mande la segunda parte. Suscriptora anónima, manda segunda parte. Queremos ver que... Sí. Ver no, queremos saber. Queremos saber. Sí, exacto, porque es difícil que ella regrabe su pasado. Sí. No, que nos mande la muchacha si no. A nosotros el día que grabamos el 1, porque para los que no sepan, este es el ¿qué? ¿El 3? 3. De Este es octubre. el tercero ya del especial de octubre. Bueno, los que ya vieron el 1 de octubre, o sea, el primer capítulo de octubre, Y que sí, fue en el primero. y fue el primero de octubre. octubre, increíble. Ese día pues empezamos a hablar de todas estas vainas, tú contaste la historia de la niña de CanTV, Ok. y pasaron varias cositas ese día, Mari. Aquí. Cosas paranormales. La primera es que yo no estoy loco, yo le creo a tu hermano, yo le creo a Jesús, porque cuando él puso ese comentario, para los que no sepan, vayan al primer capítulo de Halloween, miren los comentarios, el comentario de Jesús Castillo, dice que en el 1:17, o sea, en la hora y 17 minutos, ¿tú lo viste? Sí, pero no lo terminaba ese capítulo. Ah, bueno. En la historia que cuenta Dagny, hay una parte donde se cuenta que cada vez que va a pasar algo, o que suena algo, que se aparece algo, suena una bolsa. Ok. Y el hermano de Dagny se dio cuenta que en el capítulo yo digo algo, o tú dices algo, no sé Y quién cuando dice se algo. cae la... Y cuando se cae la cámara, pues se mueve la cámara, suena una bolsa en el audio. Ok. Entonces yo vi eso y yo me fui de una ese minuto con ese segundo y sí se escucha mal. Ok, yo no lo Hagan la escuché. tarea. Yo no lo escuché, pero vayan y vean, digan ustedes, coméntenos aquí, por favor, si escucharon la bolsa. ¿Y qué pasa? Si son Team Bolsa o Team No Bolsa. Lo más turbio de todo, de ese suceso, es que cuando yo edito los videos, Ajá. pues Dagny tiene su micrófono, yo tengo mi micrófono, yo aíslo las voces de cada uno. O sea, yo en el micrófono de Dagny aíslo la voz de él y yo en el mío aíslo mi voz. Eso quiere decir que nunca suena nada más que no sean nuestras voces porque todo el ruido que yo aíslo es todo el ruido. Exacto. O sea, si producción está tomando gaseosas y están comiendo, eso no se escucha. Y el movimiento de la cámara no va a hacer ningún ruido porque estamos independientemente grabando desde otros micrófonos. Exactamente. Y que cuando, o sea, la bolsa suena después de que la cámara está quieta. O sea, se mueve la cámara, se queda quieta y suena la bolsa. Suena como shh, así. Güey. Ok. Yo estaba en el baño, entonces puedo decir que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y cuando lo escuchaste te asustaste de verdad. Sí sentí como un beriberi porque yo tiendo a analizar muy rápido todo, ¿sí? Y a ponerle lógica a todo muy rápido, sea paranormal, sea no sea paranormal, yo tiendo a analizarlo todo muy rápido y en ese momento analicé todo lo que te acabo de decir. Yo dije, pero ¿cómo hijo de putas va a sonar algo si yo siempre aíslo todo? Carol no estaba comiendo nada que sonara, no habían bolsas por aquí. Entonces en ese momento analicé todo y sí me alcanzó a dar como
como cagalera un poco. Y también ese día, Y esa noche, esa Ok. misma noche, la noche que grabamos. la noche que grabamos, nosotros tenemos gatos, no sé si ya han salido, pero nosotros tenemos 2 gatos. Y los que tienen gatos saben que los gatos a la medianoche les da la locura. Ellos a medianoche, o sea, son las 11:30, de 11:30 a 2 de la mañana es la hora loca del gato. Ok. Entonces uno escucha patas por toda la casa, bolsas, cocotazos contra el piso porque entre ellos juegan y se pegan. Pero entonces ese día Carol se acostó primero, se quedó dormida, yo me fui a dormir después y me acosté, ella ya estaba dormida y los gatos duermen encima mío. Ajá. O sea, yo abro las piernas y ellos duermen entre mis piernas. Y yo siento cuando ellos se levantan, se devuelven y ellos tienen una pelota de plástico que tiene como otra pelotica dentro que hace que Ok. cuando gira la pelota suene, cuando rueda la pelota suena eso, como un sonajero. Eso es importante para lo que les voy a contar ahorita. El caso es que yo me acosté a dormir y yo sentí, no sentí, yo escuché, o sea, yo me acosté, yo apagué el televisor, yo duermo yo duermo como un muerto porque si no, no me puedo dormir. O sea, yo tengo que dormir boca arriba y con las manos aquí. Ok. Me acosté, cerré los ojos y a los 10 segundos de cerrar los ojos, escuché esto. O sea, como cuando tú pasas como cuando un vaso se cae y gira sobre el piso. Ok. Sí, o sea, que el vaso hace así y gira sobre el piso, sobre la madera. Ajá. Y suena como... shhh. No, no suena así, pero bueno. Exacto. Como de la... Sí, ya Sí. entendimos. Ya Voy a intentar recrearlo de la edición, pero yo escuché eso y yo dije, no, son los gatos. Entonces yo levanté la cabeza y los 2 gatos estaban entre mis piernas. Yo dije, me estoy sugestionando porque hablamos de todas esas huevonadas, no me voy a dejar comer la cabeza por eso. Y me dormí. Entonces al otro día le conté a Carol por la mañana, yo amor, anoche sonó esto. Me dijo, no, pues pudo haber sido la pelota de los gordos. Y yo le dije, bueno, pero ¿y dónde está la pelota? Porque también tenía sentido que fuera la pelota, Exacto. pero yo de pronto escuché otra cosa porque mi cabeza estaba jodiendo conmigo. Y Carol me dijo, no, yo la metí debajo del sofá para que ellos no jugaran con ella por la noche porque, o sea, los dejamos jugar, pero nos desespera que hagan bulla. Ajá. Entonces, como que por las noches les escondemos los juguetes para que no jueguen con nada. Y Carol les escondió la pelota debajo del sofá. Donde ellos no tienen acceso. Y pues ellos ni siquiera estaban por fuera del cuarto, estaban conmigo. Entonces, pues nada, Carol me dijo eso, me volví a cagar un poquillo. ¿Y dónde estaba la pelota? Seguía debajo del sofá. Se quedó debajo del sofá. Ok. Entonces, no sé si fue la niña de la curva que cogió la pelota y me quería joder la vida, pero no la sacó debajo del sofá. Pero es que yo escuché esa vuelta aquí, marica, o sea, como en el pasillo. O sea, no la escuché tan lejos. O sea, no escuché el sonido enfrente del sofá. Ok. ¿Sí? O sea, lo escuché más cerca del cuarto. Bueno. Y esa es la historia, marica. Pero no pasó nada, aquí estoy todavía, no me han poseído. Bueno. Y yo creo que hay que recomendarse alguito. Juan, Ya. recomiéndate algo. Yo quiero contar una última cosa. Ah, bueno, cuéntala. Ok. Porque es que a medida que tú ibas hablando me acordé. Con mi hija, hablando yo no sé por qué. señalas a mí? Porque, claro, me Más o menos del mismo tamaño. Sí, exacto. Con mi hija, ella tiene ya su habitación en Venezuela y ella tiene muchos juguetes de batería. Ajá. Ha pasado bastante que esos juguetes se prenden solos en la noche. Y son juguetes que tienen música y sonidos y El letras. escándalo. Ay, ay, ay. Sí. Entonces, un día yo me digo, no es normal que estos juguetes se estén prendiendo solos. Y me doy cuenta de que están prendidos, o sea, que tiene como el on todos y los pongo a todos en off, los apago. Para que no se pueda, o sea, están dañados, seguramente se prenden solo por alguna Exacto. cosa. Pero que se le pase la cosita ya es otra cosa. Pasa el otro día, en la noche, vuelven a sonar los juguetes y me vuelvo a parar y veo que están otra vez prendidos. Pero ¿y Lara no tiene manera de prenderlos ella? No, porque Lara no estaba en la casa. Ah, puta. Ok. Entonces le digo, amigo, mira, tú sabes que me está pasando esto, y él tiene como que ciertos conocimientos de esas vainas, y me dice, yo creo que son duendes, me dice él, porque la casa queda justo a un lado de como de un humedal chiquito, ya le dicen buco, pero Ok. es como un humedal chiquito. Ok. Y según la gente que estudia eso, dice que los duendes normalmente habitan lugares donde hay naturaleza, que hay ríos, agua, cruce de agua. Entonces me dice, pon golosinas en diferentes partes de la casa y tómale fotos para ver si se mueven o alguna cosa. Y yo lo hago. Yo pongo
en las fotos del día siguiente no se ve nada. Pero me dicen, marico, ni se te ocurra comerte absolutamente nada de lo que hayas puesto. Pero en ese momento estaba sucediendo también lo de que Lara muchas veces señalaba lugares, salía llorando. Ajá. Entonces, yo un día me empecé a comer me comí las golosinas, o sea, todo, agarraba golosinas y me las comía. Ok, entonces, ¿no me paraste hoy? Me pasé por... ajá. Y él me pregunta, yo le digo, no, venga, me comí toda esa mierda, o sea, todas las golosinas me las comí. Y él me dice, marica, eso es peligroso. Yo le digo, mira, esta vaina está jodiendo a mi hija. Y si esto es un mecanismo para que la dejen de joder a ella y me jodan a mí, pues así será. Y se acabaron los problemas. O sea, Lara dejó de llorar cada vez que estaba sola. Lara, o sea, Y yo no ya sé, lo de los juguetes dejó de pasar. Entonces yo no sé si a lo mejor fue como que yo soy papá y no tengo miedo de que me jodan a mí para que no la jodan a ella. Y eso fue así como que, bueno, nos vamos entonces. Sí. O fue todo producto de una casualidad y ya. Ok. Entonces, pero fue una situación que duró varias semanas. Mi mamá decía eso, marica. Que cuando la gente tenía duendes en la casa y eso, que uno tenía que dejarles como regalos Ajá. para que no jodieran. Ok. Pero no sé, que no me acuerdo la verdad qué pasaba si uno se los comía, güey. Bueno, yo te puedo decir qué pasa. Por el momento no ha pasado mucho. No, marica. Eso ya me parece todavía más jodido que un fantasma, güey. O sea, que un muerto, marica, que un alma en pena. Güey. Claro, porque es algo supuestamente físico, ¿no? Sí, ya es una vaina física, güey. Yo necesito orinar urgentemente. No, pero recomiéndate y vas a orinar. Recomiéndate algo, güey. Bueno, yo la verdad, yo no Ella soy... con la vejiga. Pero tienes pantalones negros y no se nota en la cámara. Ah, pero se nota en mis piernas. Empieza a leer, güey. Yo no soy muy apegado al cine ni a la televisión, y bueno, Dani lo sabe. Pero a mí de series, precisamente hablando del mes del miedo por el Halloween y todo esto, y lo hablábamos hoy, para mí La Maldición de Hill House probablemente sea, para mí, la mejor serie de ese género. De ese género. Sí, A mí me encanta esa serie, a pesar de que soy alguien que no ve mucha, porque de verdad que no le dedico mucho tiempo a eso, la he podido ver como 3 veces ya, porque me parece demasiado impresionante esa serie. Sí, es muy bueno. Yo creo que esa serie la vamos a recomendar en todos los capítulos de ver más tarde de Ya Halloween. esta es la tercera vez que se recomienda. ¿eh? Sí. Bueno. No, ¿Se la han en el visto? podcast. Pero si no se la han visto. Exacto, O pero sea, es que la gente por la tiene algo que se ha ver. recomendado tanto. Sí, Claro, sí. claro, Es claro. que eso es una buena prueba de que es muy buena, de que incluso gente que no le gusta ese género, le gusta eso. Bueno, recomiéndate algo para que este mamá ya me arme. Yo me recomiendo una, ya que hablamos de desvividores seriales, una película alemana de hace unos añitos ya, unos 4 años, que se llama The Golden Globe o el monstruo de Saint Pauli, que Ok. es de uno de los desvividores seriales más famosos de Alemania. Ujú. Y la película está tan bien hecha que yo con esa película siempre sentí como que esa película huele. ¿Te parece? Exacto, porque es de las que todo es tan desagradable Ujú. que tú pareciera que podés saborear el olor que se siente dentro de, Sin de el la... 5D, güey. Exacto. Entonces, véanla que está muy buena y... Yo voy a recomendar la serie de Netflix, véansela, la de Dead Game, y voy a recomendar una película que se llama Zodiac. Ah, buenísima. Tienen que verse Zodiac, es la historia de el Zodiaco. Del Zodiaco. Sí. O sea, no de los signos del Zodiaco, ¿no? No más a ver aquí una morra Exacto. de ¡ay, Acuario! Ah. Sí, sí. No, es del Zodiaco, del desvividor serial. Y no siendo más... Nos volvemos mierda. Gracias. Suscríbanse, comenten y déjennos todo lo que... Mándenos historias, por favor. Vamos a hacerle un exorcismo a Adrián en algún capítulo. En el siguiente, si quieren un exorcismo en el siguiente. 100,000 likes y me dejó poseer por algo. Dios mío.